Gramática española lección 31. Expresar el tiempo o el clima de un lugar. Para expresar el tiempo o el clima de un lugar, en español tenemos tres formas de preguntar y de responder principalmente: ¿qué tiempo hace en Cuba? Hace calor / el clima en Cuba es caliente o cálido / llueve poco o llueve mucho. ¿Cómo es el clima en Londres? Hace frío / el clima en Londres es frío / llueve mucho o llueve poco. ¿Hace frío en España? Sí, en invierno / no hace mucho frío. Con cada tipo de pregunta podemos usar los mismos tipos de respuesta. La palabra hace, del verbo hacer, es la forma más frecuente junto con las palabras frío / calor. Los verbos llover, nevar son frecuentes también para expresar el clima de un lugar. Además, podemos usar las expresiones muy, bastante, poco, mucho con estos verbos y con estas expresiones. En el Caribe llueve bastante en invierno pero no hace mucho calor. El clima en Noruega es muy frío. En la Antártida hace mucho frío. Llueve poco en el sur de España. ¿Nieva mucho en esta zona? Verbos irregulares. Se llaman verbos irregulares los verbos que tienen cambios en su estructura respecto a la forma original del verbo. Estos cambios siempre se producen en la primera parte del verbo, la raíz. Las terminaciones no cambian, son iguales que las terminaciones de los verbos regulares. En español existen varios grupos diferentes. Verbos con el cambio e, a y e. Los verbos de este grupo tienen un cambio específico en la raíz. La vocal de la raíz cambia de a y e. Si tenemos dos vocales en la raíz, es la segunda vocal la que sufre ese cambio. Verbos de este grupo: querer, comenzar, preferir, sentir. Conocemos las formas gramaticales de los verbos querer, comenzar, preferir. Querer. Yo quiero. Tú quieres. Él, ella, usted. Quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos, ellas, ellos. Quieren. Comenzar. Yo comienzo. Tú comienzas. Él, ella, usted. Comienza. Nosotros comenzamos. Vosotros comenzáis. Ellos, ellas, ellos. Comienzan. Preferir. Yo prefiero. Tú prefieres. Él, ella, usted. Prefiere. Nosotros preferimos. Vosotros preferís. Ellos, ellas, ellos. Preferían. Verbos con el cambio o, ue. Los verbos de este grupo también tienen un cambio en la raíz pero este cambio es diferente al del grupo anterior. Verbos con el cambio o, ue. Los verbos de este grupo también tienen un cambio en la raíz pero este cambio es diferente al del grupo anterior. Poder. Y dormir. Yo puedo. Duermo. Tú puedes. Duermes. Él, ella, ello, usted. Duerme. Nosotros podemos. Dormimos. Vosotros podéis. Dormís. Ellos, ellas, ustedes. Duermen. Verbos con el cambio e, y. Todos los verbos de este grupo tienen también una irregularidad específica pero diferente a la de los verbos de los grupos anteriores. Con estos verbos la vocal de la raíz cambia de e a i. Verbos como por ejemplo, pedir, seguir, conseguir. Pedir. Y conseguir. Yo pido. Consigo. Tú pides. Consigues. Él, ella, ello, usted. Pide. Consigue. Nosotros pedimos. Conseguimos. Vosotros pedís. Conseguís. Ellos, ellas, ustedes. Piden. Consiguen. La característica común de todos los grupos de verbos irregulares de esta lección son las terminaciones y las formas de nosotros y vosotros, que nunca sufren cambios en la raíz en ningún verbo.
4. Verbos totalmente irregulares. En español hay 3 verbos principalmente que son totalmente irregulares, es decir, con un cambio más grande en la raíz y también en las terminaciones. Es el caso de los verbos ser, ir y oler. Vemos sus formas gramaticales. Ser, ir, oler. Yo, soy, voy, huelo, tú, eres, vas, hueles, él, ella, usted, es, va, huele, nosotros, somos, vamos, olemos, vosotros, sois, vais, oléis, ellos, ellas, ustedes, son, van, huelen. La forma de estos 3 verbos sufre un cambio total en su estructura. La raíz de ser e ir es muy diferente a la forma del verbo original. El verbo oler también sufre un cambio importante en la raíz principalmente. Estudia este resumen. Verbos irregulares, presente simple. Los verbos irregulares en español son los verbos que sufren cambios en su raíz, en la parte que tiene la información, el significado del verbo. En español hay varios grupos de verbos irregulares. Cada grupo tiene un cambio o irregularidad diferente. 5. Verbos con el cambio c, zc. Todos los verbos de este grupo se definen por el mismo cambio en su raíz. En este grupo solamente la forma personal yo sufre ese cambio. Verbos como conocer, aparecer, desaparecer, crecer, merecer. Vemos las formas gramaticales de conocer y crecer. Vemos las formas gramaticales de los verbos conocer y crecer. Conocer, crecer. Yo. Conozco. Crezco. Tú. Conoques. Creques. Él, ella, usted. Conoque. Creque. Nosotros. Conoquemos. Crecemos. Vosotros. Conoquéis. Crequéis. Ellos, ellas, ustedes. Conoquen. Crequen. El cambio solamente aparece en la primera persona, el yo. La letra C de la raíz cambia a ZC. Verbos tipo construir, huir, influir. Todos los verbos de este grupo tienen una característica común, el uso de la letra y entre la raíz y las terminaciones. Estos verbos necesitan esta letra para pronunciar más fácilmente su forma. Verbos como por ejemplo construir, huir, fluir, influir. El verbo construir. Yo construyo. Tú construyes. Él, ella, usted construye. Nosotros construimos. Vosotros construís. Ellos, ellas, ustedes construyen. Yo huyo. Tú huyes. Él, ella, usted huye. Nosotros huimos. Vosotros huís. Ellos, ellas, ustedes huyen. 7. Verbos tipo saber. En este grupo encontramos verbos como saber, estar, dar o hacer. Todos estos verbos son irregulares porque la forma del yo es la única forma irregular. Yo sé. Tú sabes. Él, ella, usted sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Ellos, ellas, ustedes saben. Yo hago. Tú haces. Él, ella, usted hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Ellos, ellas, ustedes hacen. La forma del yo irregular de otros verbos de este grupo. Estar, estoy. Dar, doy. Estudia este resumen.
Los colores: azul, verde, rojo, A, negro, A, blanco, A, marrón, amarillo, A, naranja, rosa, lila, gris, dorado, A, plateado, A, beige.